Buenas tardes, ingenieros de un taxi. A continuación vamos a exponer el proceso politrópico. El proceso politrópico es la expansión y compresión de gases que influyen en la transferencia de calor. Muchas de las veces lo tenemos con un coeficiente n, que es el coeficiente de politrópico, en la cual podemos calcular de un valor de 0 al infinito, dependiendo del proceso en particular. Hay algunos casos que la constante n no solo va a ser n, a veces tenemos la constante n que va a igual n igual a 0, que va con igual a p. Es una constante isobárica. N igual a 1, que es igual a pb. Una constante isotérmica. N igual a pb, que es isotrópico. Y n que a veces nos da al infinito. En el caso de uno menor que n, en este proceso del calor del flujo de trabajo va directamente, opuestamente al proceso que ocurre. Por ejemplo, puede ser en la refrigeración de la compresión de vapor durante la compresión. En el caso de menor que n, menor que infinito, en este caso el proceso de calor de los flujos de trabajo van a la misma dirección. Este proceso ocurre, por ejemplo, en los motores de combustión interna, los motores en el ciclo Otto. Este pierde calor a través de las paredes de los cilindros durante los gases expandibles o golpes de poder de la compresión. Por ejemplo, también tenemos el proceso politrópico entre los dos estados, en un estado de lo que es la mezcla gasolina-aire, que va haciendo mediante esta fórmula tenemos para poder equilibrar o poder verificar el sistema politrópico. De igual manera tenemos la otra fórmula que nos ayuda para identificar una constante o una constante cuando tenemos el proceso politrópico, que es PBN es igual a una constante. ¿Por qué es igual a una constante? Es una constante porque tenemos la misma capacidad de gases, y en el diagrama que a continuación vamos a ver, en un diagrama tenemos que tanto la expansión vertical o el volumen o trabajo, tenemos de igual manera tenemos los mismos puntos. Por lo cual podemos realizar un ejemplo que puede ser que un gas comienza desde los 15 en presión y también debemos tener 15 de expansión. Por ende tenemos un punto siempre intermedio para el trabajo de lo que es el trabajo politrópico, como el diagrama PV. El diagrama PV, por ejemplo, tenemos un gas y una temperatura y una presión. Por ejemplo, también tenemos el trabajo de un pistón para formar un componente para verificar el diagrama. El diagrama, por ejemplo, comenzamos quizás un ejemplo que puede ser que un gas comienza desde los 15 en presión y también debemos tener 15 de expansión. Por ende tenemos un punto siempre intermedio para el trabajo de lo que es el trabajo politrópico, como el diagrama PV. El diagrama PV, por ejemplo, tenemos un gas y una temperatura y una presión. Por ejemplo, también tenemos el trabajo de un pistón para formar un componente para verificar el diagrama. El diagrama, por ejemplo, comenzamos con una admisión, una expansión o explosión o compresión. Mediante estos sistemas o estos tiempos de trabajo en un motor Otto, tenemos un proceso politrópico. Claro que dentro un aire frío, y al mismo tiempo cambia ese aire frío a ser una explosión, un aire de temperatura caliente. Por eso tenemos el proceso que dice expansión y el trabajo o la compresión, con la que nos ayuda a trabajar el motor. Por eso es lo que este diagrama nos indica lo que es temperatura y lo que es presión. La presión y temperatura nos ayudan a ejercer una fuerza de movimiento o una energía calorífica que nos va a ayudar a ejercer una fuerza para poder mover un objeto, o a su vez el mismo pistón que tiene un cierto volumen. Por eso es lo que mediante este diagrama podemos observar un ligero cambio, a diferencia del otro diagrama que es el TC. El TC es un diagrama que nos ayuda a entender de mejor manera cómo es el proceso politrópico que ejercemos dentro de un cilindro o dentro de un pistón. Antes utilizaba el PV y ahora en la actualidad estamos utilizando el TC. El TC es más para lo que es hidroeléctricas o de termodinámicas que nos ayudan a comprender con una mejor escala en la situación de temperatura, volumen y compresión. Con el TC lo que podemos encontrar es el ciclo de la trazada de los procesos, de los ciclos de los diagramas.
El principio de este es como es el calor neto absorbido o cedido al sistema. El primer principio de la termodinámica sería igual al trabajo realizado sobre el sistema. En el caso más sencillo del ciclo Carnot, que ya no hemos escrito anteriormente. En este diagrama más nos ayuda a comprender la composición de gases que tenemos o la salida de gases que vamos a perder o a ganar en el sistema de un motor. Por lo ende tenemos diferentes escalas, van variando las escalas de un sistema de una entrada a una salida del volumen del aire que ingresa para la expansión. A continuación, mis compañeros. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar sobre la relación PVT en los gases ideales. Los gases ideales nos ayudan a comprender y predecir el comportamiento de los gases reales. La relación entre presión, volumen y temperatura, que en sigla sería PVT, mediante una expresión matemática nos permite calcular un parámetro en función de los demás. El cálculo de las variables PVT de una masa fija de gas al pasar desde una condición termodinámica 1 hasta una condición termodinámica 2 a menudo se hace con base en las condiciones de estándar, temperatura y presión STP para el gas ideal, las cuales están resumidas en el volumen molar correspondiente. A continuación voy a explicar un pequeño ejemplo de cómo sería la fórmula que se le utiliza, que es V, que sería el gas ideal, es igual a 22.4 litros, que también pertenece a un gas ideal. Entre paréntesis se pone 0 grados Celsius más 273.15, se cierra paréntesis, Kelvin por 764 milímetros de mercurio sobre el gas ideal, que sería GMOL. Haciendo todo esto se hace el proceso en la cual los 22.4 litros se le transforma a metros, litros se le transforma a metros cúbicos. De ahí lo de paréntesis se le suma y sale a 32 Fahrenheit los grados más 459.67. La respuesta última nos quedaría a V es igual a 359 Ft al cubo más entre paréntesis 32 F más 459.67, cerramos paréntesis, R. De ahí tenemos lo que es 14 más los 14.7 PSIA sobre libras mol del gas ideal. Partiendo de dichas condiciones estándares, es posible llegar hasta las condiciones reales, en las que se encuentran en el gas, aplicando los factores de corrección según se opera el cambio de las dos variables. Independientemente del cambio de las dos variables seleccionadas, en cualquier problema se involucran gases ideales, siempre se consideran 6 variables, las cuales son literalmente P1, V1, T1, P2, V2, T2, de las que deben conocerse 5 para poder determinar la sexta. Tanto la temperatura como la presión deben ser absolutas en cualquier sistema de unidades. Las relaciones PVT no son tan importantes para los líquidos como para los gases, simplemente porque la variación de volumen específico respecto a las temperaturas es mucho menor en los líquidos que en los gases. La variación de volumen específico con respecto a la presión es aún menor. Por consiguiente, existen algunas relaciones PVT para líquidos y ninguna para los sólidos. Como podemos ver, el trabajo está representado por una doble. Es una interacción del sistema y sus alrededores. Es la capacidad que tiene un cuerpo para trasladar la energía. Es capaz de cruzar fronteras de un sistema cerrado a
al calor o trabajo. Un ejemplo que podemos ver de un trabajo es teniendo como un poste está teniendo un péndulo, dando que un objeto redondo esté dando una suspensión, dando un trabajo circular, dando que la fuerza gire en su propio eje, dando que se realice un trabajo circular. Aquí podemos ver cómo es efectuado un trabajo por la partícula, dando un movimiento a dos puntos, aquí teniendo el punto 1, aquí teniendo el punto 2. Este movimiento se realizará a una distancia, dando con una fuerza que estará efectuada a un cuerpo. El trabajo será la distancia que recorra el cuerpo. Procederemos viendo el trabajo de un sistema no fluente. Un sistema que puede utilizar una sustancia o gas que se puede expansionar o se comprime contra una resistencia entregada o recibida. Como podemos ver en este gráfico, tenemos un gas que está siendo presionado por un pistón o por un cuerpo, entregando una presión, y el gas entregará una resistencia en sí mismo, otorgando en la posición 1, entregando más resistencia que en la posición 2, que podemos ver. En esta gráfica que podemos observar, vemos la referencia del anterior ejemplo, como tenemos el volumen en la primera posición, que es más bajo que el volumen al ejercer presión en la segunda posición. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que al ser un trabajo en un sistema no fluente, al tener una resistencia, podremos contener el volumen, se ascenderá a tener una mayor masa que en su primera posición al ejercer una presión. Ahora podemos comparar un circuito no afluente y un circuito afluente. ¿Qué tienen de diferencia en los dos? En que uno va a tener resistencia y es cerrado, y que el gas no va a poder salir y va a ejercer una presión en sí. Y un circuito afluente es que tiene una entrada de su fluido o sustancia, ejercerá una poca resistencia, pero al llegar a su resistencia máxima podrá salir por su otra cavidad. O sea, dándonos esto, que este es un circuito abierto y este es un circuito cerrado. Muchas gracias, y a continuación mis compañeros. El proceso politrópico puede describir la expansión y compresión de los gases que incluyen la transformación del calor. El calor, o normalmente conocido como su sigla Q, es la energía transferida de un sistema a otro, o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. La variación de calor en un proceso politrópico se define como Q es igual a N minúscula, C mayúscula, U minúscula, se abre corchetes, es Y menos K sobre 1 menos K, se cierra corchetes por, se abre de nuevo corchetes, T2 menos T1 y se cierra corchetes, donde Y es el exponente adiabático. Muy buenas noches, ingenieros, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre procesos politrópicos. Nos dice que utilizamos generalmente para analizar procesos de compresión y expansión dentro del campo automotriz. También se utiliza en los fluidos comprensibles como son los gases. También podemos describir una relación entre la presión y el volumen. Aquí tengo una fórmula.
que nos dice que presión por volumen elevado al índice politrópico es igual a la constante. A continuación vamos a hacer un ejercicio sobre presión y volumen. Vamos a interpretar dentro del campo automotriz en el sistema de comprensión. Aquí podemos ver el volumen, aquí la cabeza del pistón. Aquí gráficamente hemos puesto 4 ciclos que va a realizar el sistema de comprensión. Aquí en la presión 1 vemos que hay menor fuerza, pero el volumen es grande. La presión para comprimir el gas es pequeña. Aquí vamos mirando en la presión 2 y el volumen 2 que la presión va aumentando, pero el volumen va disminuyendo. Y así va en secuencia, donde podemos ver que en la presión 3 de igual forma va comprimiendo ya un poco más, ya se va visualizando un poco más que va disminuyendo el volumen. En la presión 5 vemos que ya la presión es mayor. Aquí podemos ver que la presión es mayor, la presión es grande y el volumen ya es pequeño, ¿no? Aquí vemos que la presión ya casi llega a su tope, comprimiendo casi en su totalidad el gas y el volumen ha disminuido. Entonces podemos entender que todo esto es un proceso politrópico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a visualizar gráficamente. Presión 1, vemos que la presión es pequeña, pero el volumen es grande. 1. Aquí la presión 2, se ve que el volumen es grande, pero la presión todavía es corta. Aquí vemos que la presión 3 ya va ejerciendo mayor fuerza y el volumen también va disminuyendo. Y así secuentemente podemos ver que hasta llegar a la presión número 6. Dentro de la gráfica, la presión ha aumentado la presión y el volumen ha disminuido. Entonces todo esto es un proceso politrópico. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, mis compañeros. Ingeniero, compañeros, les voy a hablar sobre las aplicaciones o dónde encontramos las relaciones politrópicas en un motor de combustión interna. Tenemos los 4 ciclos del motor, que es la admisión, en donde tenemos un proceso isobárico, donde no hay aumento de presión. La compresión que le sigue es una relación adiabática, en donde no hay transferencia de calor. El momento en el que la chispa se enciende y la mezcla se enciende como tal, hay una isócora, en donde la transferencia de calor o el cambio de calor, el delta de temperatura, es significativo, pero no hay una variación del volumen como tal. Esa es una isócora.
Seguido va la expansión, en donde ya no hay intercambio de calor es un ciclo teórico, adiabático, teórico, reversible, porque es un momento muy rápido, en donde estamos despreciando el valor de pérdida de energía o de calor que se perdería por el rozamiento que hay entre el cilindro y el pistón. Por eso entenderíamos como que este es un proceso adiabático. No lo es en esencia, pero se lo puede considerar despreciando el valor del rozamiento. El momento en el que está en el punto muerto inferior, hay nuevamente una isócora por la pérdida de temperatura de las mezclas, de los gases que quedan remanentes de la combustión, de la mezcla aire con combustible. Y finalmente, nuevamente, hay una relación o un proceso isobárico en el escape. Esos son los ciclos del motor y la presencia de las relaciones politrópicas.